vamos a hablar de uno de esos temas que parecen fáciles hasta que te enfrentas a ellos. Y es que enfrentarte a un Excel con porrón de palabras clave, datos y nada de claridad no es fácil. Estoy segura de que te suena este problema, ¿verdad? Tienes tu lista, has hecho tu keyword research, tienes datos por todas partes, pero no sabes por dónde empezar. ¿Qué keyword va primero? ¿Cuál tiene más potencial? ¿Y si me estoy dejando una que sea potente y sea una gran oportunidad fuera? Tranquila, respira, porque hoy vamos a ver en este vídeo cómo priorizar las palabras clave, qué aspecto tener en cuenta, por qué hacerlo, y vamos a ver diferentes métodos para lograr. Así que si estás preparada, vamos al lío. Cuando hablamos de priorizar las palabras clave, no nos estamos refiriendo a ordenar un Excel en función del volumen de búsqueda de cada keyword. Priorizar es tomar decisiones estratégicas. Significa preguntarte, de todas estas oportunidades de palabras clave que tengo, ¿cuáles son las que tengo que trabajar primero para obtener el mayor resultado, el mayor impacto en el menor tiempo posible y que esté alineado con las necesidades, con lo que me está diciendo mi cliente que quiere? Y para eso necesitamos tres cosas. Uno, conocer perfectísimamente bien el modelo de negocio de nuestro cliente, y para eso requiere tener conversaciones y hacer una especie de briefing en el que nos desglose tanto su negocio como sus objetivos, como lo que has conseguido hasta ahora, etc. Entender el contexto de la competencia, entender cuál es la estrategia que está siguiendo, por qué está posicionando, para así determinar cuáles son los espacios donde nosotros podemos meter cabeza. Y en tercer lugar, tener un sistema que nos ayude a hacer de manera sistemática una priorización, porque eso nos ayuda a tener un método que esté validado y que nos dé como cierta seguridad y garantía de que lo que estamos haciendo va a funcionar. Cuando no priorizas las palabras clave, solo te queda hacer una cosa: improvisar. Y la improvisación en SEO, que trabaja para negocios, no es una buena consejera. Tenemos que tener muy claro que no basta con el volumen de búsqueda. Creencia que tenemos como muy arraigada, el que el volumen mientras más grande mejor, porque si esa keyword tiene 12.000 búsquedas, vamos a trabajarla, ¿no? Hay que escribir sobre eso. Y eso no siempre es así, porque una palabra clave que tenga un volumen de búsqueda muy amplio puede indicar varias cosas, entre ellas que tiene una conferencia atroz. En segundo, que puede ser una palabra clave muy informativa, muy genérica y sin ningún atisbo de conversión por el medio. En tercer lugar, puede significar que está dominada por grandes players dentro del sector. En cuarto lugar, también puede indicar que sea una palabra muy interesante a nivel de negocio y que la hoja de resultados esté llenísima de anuncios, con lo cual poco hueco podemos encontrar. Y además puede ser que, a pesar de tener un buen volumen de búsqueda y estar relacionada dentro del ecosistema en el que nosotros estamos trabajando ese keyword research dentro de un sector, no esté muy directamente relacionada. Y este es el caso típico de la página web de marketing digital que de repente un día hace un artículo sobre cómo abrir una cuenta de Facebook o abrir una cuenta de Gmail. Son palabras clave que sí están relacionadas con el ámbito digital, pero dentro del marketing pues a lo mejor no demasiado. Y cosas como esta hacen que en los sucesivos updates vayan bajando posiciones porque están cogiendo un tráfico que no les pertenece, y algo así es lo que le pasó a HubSpot, cuyo caso analizo en la newsletter que os dejo en la descripción de este vídeo. Además, si tenemos en cuenta el contexto de la inteligencia artificial dentro del SEO, nos damos cuenta que la mayor parte de las búsquedas que se hacen son como muy random, y que si las buscamos en una herramienta SEO nos va a decir que o no aplica datos, o 0 o 10. En el mejor de los casos, claro. Porque lo que importa en este contexto de SEO para inteligencia artificial es la semántica, el contexto y el valor real que aporte al usuario. Y que ese valor real y ese contenido sea entendible por los motores, por los crawlers de los diferentes motores de búsqueda o LLMs. En definitiva, un volumen alto dentro de una palabra clave no implica, no va asociado con una oportunidad alta dentro del negocio. ¿Cómo podemos priorizar las palabras clave? Pues con el método DOR. Y es que es el método estrella de este curso de cómo hacer un estudio de palabras clave para la inteligencia artificial, porque de manera automática, utilizando esta plantilla, vas a poder priorizar por dificultad, oportunidad y rentabilidad. ¿Y a qué me refiero con cada uno de esos términos? Te lo explico. Con dificultad nos estamos refiriendo a cómo de probable es que nosotros logremos posicionar esa palabra clave, y va a tener en cuenta cosas como el nivel de competidores que nos encontremos en la hoja de resultados.
resultado. ¿Son gigantes o hay hueco? Cuando hablamos de oportunidad nos estamos refiriendo a si tenemos hueco en la hoja de resultado o está llena de los diferentes bloques para satisfacer las diferentes intenciones de búsqueda. Hay muchos huecos con mapas, vídeos, imágenes, anuncios, o hay posibilidades reales de lograr un enlace, una primera posición orgánica que sea relevante para nosotros. Y en tercer lugar, con la rentabilidad nos estamos refiriendo a qué nivel, qué capacidad de aportar a la facturación de nuestro negocio tiene esa palabra clave. Puede traer ventas, leads, autoridad, marca, una visibilidad valiosa, tiene una intención transaccional, comercial o informativa. Y todo esto lo puedes calcular de manera manual o bien puedes hacer mediante el uso de la plantilla DOR que tienes en la descripción de este vídeo, porque con estas tres variables podemos sacar el índice que nos permite discernir si esa palabra clave merece la pena o no. ¿Cómo usamos este método? Lo primero que tenemos que hacer es a partir de un estudio de palabras clave. Puedes utilizar la herramienta que más te guste. Si vas a usar la plantilla que te he dejado en la descripción de este vídeo, está orientada de momento para utilizarla con SEMrush. Una vez limpia esa lista de palabras clave, te exporta las palabras clave, el volumen de búsqueda, el CPC, el Keyword Difficulty, el tipo de resultado que nos encontramos en las SERPs y la intención de búsqueda. Coges esos datos y los pegas en la pestaña correspondiente de esta plantilla. Le damos al botoncito y automáticamente tienes tu lista priorizada. Cuanto más alto es el índice DOR, más recomendable es trabajar esa palabra clave. Ya solo te queda una cosa: ordenar, filtrar y ponerse manos a la obra. Importante, ten en cuenta siempre si esa palabra clave está alineada con lo que tu cliente quiere conseguir mediante el trabajo del SEO, porque si no es así, ni te moleste. El método DOR es uno de los muchos métodos que tenemos para priorizar palabras clave. Tenemos el método del semáforo. No sabía muy bien cómo se llama este método, si es que tiene un nombre, pero es bastante habitual y seguro que lo has visto en 1.000.000 de ocasiones. Se trata de organizar, de aplicar un filtro condicional por colores al volumen de búsqueda. Rojo, muy poquitas búsquedas. Amarillo, unas búsquedas aceptables. Y verde, a topísimo con el volumen de búsqueda. Un volumen de búsqueda muy amplio. De esta forma, de una manera sencilla y visual, puedes hacerte una imagen más o menos representativa de por dónde van los tiros. Otro método de priorización que tenemos es el ICE, que viene a significar impacto, confianza y facilidad. Es un método que se utiliza normalmente en Growth Hacking y yo lo he visto principalmente usado para la priorización de tareas, pero también, si le damos una vuelta, lo podemos utilizar para la priorización de palabras clave. Es un poco subjetivo porque la facilidad, ¿de qué depende que sea fácil posicionar o no sea fácil? De si tenemos hueco en las SERPs, de si tenemos o no tenemos presupuesto. Queda un poquito un espacio bastante ambiguo a la hora de esa priorización por facilidad o por confianza, no sé, es muy ambiguo. Luego está un método que a mí personalmente me gusta mucho y que lo compatibilizo con el método DOR, cuya plantilla tenéis abajo, y que si le dais una vueltita lo podéis integrar dentro de esa plantilla, que es organizar las palabras clave en función de la fase del embudo de venta, de compra, que se corresponda con esa keyword. Ya sabes, tofu, mofu y bofu. Al final estás clasificando por fases de venta, que es una forma en la que pasa el cliente por cada una de ellas. Es decir, al final vas a terminar generando contenido que le interese al usuario dentro de su Customer Journey. Además, gracias a esta implementación de organización de palabras clave, te permite adecuar tus estrategias de inbound marketing. Ahora bien, nos ayuda a desarrollar esas estrategias de contenido, pero no tanto a la hora de priorizar, porque ¿qué priorizamos? ¿El tofu? ¿El mofu? ¿El bofu? O sea, queda también un poquito así como en tierra de nadie la forma de priorizar. Pero para categorizar a mí personalmente me gusta. Y luego está el método que utilizan Moz y Backlinko, que es el Keyword Opportunity Score, que lo que te está midiendo es la oportunidad real según la hoja de resultados que tiene de posicionar una palabra clave. Es preciso, pero requiere una inversión de tiempo considerable, porque al final la hoja de resultados, ya tú sabes, cambia en función del IP, el histórico, etc, etc, etc. El método DOR al final combina un poquito de todo esto con un enfoque muchísimo más estratégico y accionable. Seguro que hay 1.000.000 de formas de priorizar y al final esto es lentejas, no tenemos nada normalizado dentro del SEO que diga, pues se hace así. Cada maestrillo tiene su librillo y yo simplemente te cuento esto para
para que sepas que existe. Pero que lo ideal es que tú vayas probando unos y otros hasta que desarrolles un método propio que te funciona a ti. En definitiva, la forma de priorizar las palabras clave es algo que tiende a infinito y lo puedes hacer tan fino como tú quieras, puedas o te estén pagando tus clientes. Si quieres ir un poquito más allá, te voy a dar unas cuantas recomendaciones. En primer lugar, echa un vistazo a Google Search Console y mira cuáles de esas palabras clave que estás analizando ya tienen impresiones en Google Search Console. Me da igual que sea en el puesto 535.000, pero si tiene impresiones ya te está diciendo que tienes una URL que está siendo indexada y que se aplica, se activa cuando buscan esa palabra, con lo cual puede ser más fácil posicionar ese término y que vaya escalando posiciones que otro que no tenga esa suerte. Otra recomendación es que revises si las palabras clave que estás analizando tienen algún pico estacional, porque eso te va a ayudar a desarrollar una estrategia a medio y largo plazo. También cosas que nos interesa el analizar si una palabra clave tiene capacidad de generar un contenido que sea viralizable, por decirlo de alguna manera, que pueda ayudar a conseguir menciones o atraer enlaces, o que sea algo que se comparta por internet, por los diferentes canales digitales, debido al valor que le aporta a los usuarios. Al final es un poco eso de compartimos aquello que nos hace sentir más listos, pues es un poco así. Y otra cosa que a mí personalmente me gusta mucho y que también implemento en mi Keyword Research y que lo puedes adaptar a la plantilla que tienes en la descripción de este vídeo, es organizar por tipo de contenido. Al final la hoja de resultados de Google, en función de la intención de búsqueda, nos está diciendo el contenido que prefiere encontrar el usuario, con lo cual ya nos está dando pistas de la tipología de contenido que debemos desarrollar para poder posicionar bien una palabra clave. Recordemos que en la era de la inteligencia artificial, del SEO para la inteligencia artificial, cada vez cobra más valor el SEO omnimodal, es decir, diferentes tipologías de contenido que estén optimizadas, porque en la hoja de resultados nos encontramos diferentes bloques con diferentes tipologías de contenido. Y hablando de inteligencia artificial, vamos a ver algunas cositas relacionadas con el SEO para la inteligencia artificial y la priorización de palabras clave en este caso. Y es que la llegada de los motores de búsqueda generativos y los LLM nos tiene un poquito revuelto, entre otras cosas porque todo es nuevo, están haciendo ahora, no tenemos ni pajolera idea de cómo funciona y lo único que nos queda es probar cosas. Pero sí tenemos claras varias cuestiones. La primera de ellas es que hace años se decía que el 15% de las búsquedas que se hacían en Google cada día no existían el día anterior. Pues tú imagínate ahora con ChatGPT, ese porcentaje tiene que ser bastante más alto. Además, en el contexto en el que se hacen esas consultas tampoco lo sabemos en un X, porque como es algo conversacional, en el caso de los LLM, es bastante difícil calibrar, o sea, están generando las palabras clave. Así que eso nos lleva a otra cuestión. ¿Qué importa? La semántica. Porque la priorización va a volverse más semántica, dado que no sabemos la palabra clave exacta que están utilizando los usuarios y cada usuario utilizará la suya en función de su forma de comunicar. Lo único que nos queda es calcular semánticamente las probabilidades que tiene una palabra de estar cerca de otra. Un ejemplo de esto, gato. Gato puede tener dos tipos de probabilidades cercanas. Una es respecto al animal y la otra respecto a un automóvil. Pero lo que vamos a tener claro es que gato nunca va a estar cercano a petróleo, por ejemplo. O es mucho menos probable que aparezca relacionado con esa palabra, ¿vale? Así que relacionado con toda esta semántica que os lo he explicado de manera bastante simplificada, tenemos que trabajar varias cositas para potenciarla. Lo primero, el clásico fondo de armario dentro del SEO, que es el clúster, los silos de contenido. Y es que un silo de contenido, un clúster, nos permite agrupar dentro de un mismo vertical palabras que están semánticamente relacionadas. Nos permite hacer estrategias de lanzado interno semánticamente relacionadas. Y además, si trabajamos, potenciamos la autoridad de nuestro silo, va a ser más fácil trabajar la semántica dentro de nuestras estrategias de off-page, además de un mejor traspaso de autoridad dentro de ese silo y que sea semánticamente relacionado. Relacionado con esto, ¿cómo trabajamos también esos hilos? Mediante las entidades. ¿Qué es una entidad? Por lo que os comentaba, es un término que está relacionado con unos términos determinados. Gato con animal, felino, doméstico, animal doméstico, ese tipo de cosas. Porque gato es una entidad y cada vez que se habla de gato estamos aludiendo, estamos relacionándolo con esos términos. Las intenciones de búsqueda, mucho tiempo llevamos hablando ya de las intenciones de búsqueda, pues
claves. Hoy más que nunca también debemos tenerlas claras y debemos tenerlas claras para poder resolverlas bien, de manera también omnimodal, incluso omnicanal, y generar contenido que sea de valor para el usuario y que sea entendido por las inteligencias artificiales. Por un lado tenemos la parte semántica, que debe ser de valor, ese texto, por ejemplo, debe ser de valor para el usuario, pero ese texto más optimización técnica de ese contenido debe facilitar que sea entendido por los bots de inteligencia artificial. Y todo ello aderezado con un poquito de autoridad, porque al final los LLMs no mencionan nada que no consideren relevante. ¿Y cómo consideran relevante las cosas? Pues si algo es mencionado en muchas fuentes, es una señal de que es relevante. Y aunque el método DOR no hace milagros y la plantilla no te va a sacar de pobre, te va a facilitar mucho la tarea y la puedes conseguir en la descripción de este vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que tengas muchísimo más claro cómo priorizar las palabras clave y que no vuelvas a quedarte mirando el Excel así como diciendo, madre del amor hermoso, ¿por dónde le meto mano yo a esto aquí? Recuerda que en la descripción de este vídeo tienes todos los enlaces relacionados con todo lo que hemos hablado, desde cómo se trabajan los clústeres, de webinar, por ejemplo, que he hecho de SEO para inteligencia artificial con Lucas Host, todo lo relacionado con todo lo que está relacionado, te lo voy a poner en la descripción de este vídeo para que puedas seguir profundizando si así lo deseas. Y si este vídeo te ha gustado, te has resultado útil, te ha parecido simpático, dale like, comenta, comparte y dímelo en los comentarios. Eso sí, que no se te olvide suscribir. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!